Hola y bienvenidos nuevamente a TechK. Para los que no me conocen y son nuevos por aquí por el canal, mi nombre es Kelvin Georgi y me encargo de traer unboxings y reviews de marcas tecnológicas. Y en este caso me incliné hacia cámaras web y les traje Logitech, una de las mejores cámaras que tienen por ahora en el mercado con 4K. Así que si te interesa un unboxing y un extenso review, quédate acá. Y bien, antes de comenzar, déjenme contarles que esta webcam de Logitech la trajimos gracias al comentario de Adán Osorio, este comentario que nos dejó en el video anterior. Así que si tú quieres un unboxing o un review de alguna marca en específico, también puedes dejarme los comentarios aquí abajito y la traeremos lo más pronto posible al canal. Ahora, por otro lado, ustedes van a decir, Kelvin, ¿por qué al lado de la 4K Pro de Logitech tienes la C270 de ellos mismos? Pues porque se me ocurrió traerle como una referencia para que ustedes se den cuenta de la diferencia de calidad, tanto en la última cámara que tiene Logitech como en una de las primeras cámaras HD que sacaron. Así que vamos a empezar con nuestro unboxing rápidamente y después nos iremos a la computadora para ver toda la configuración que tiene esta 4K. Y bien, para comenzar nuestro unboxing vamos a darnos cuenta que la caja tiene muchos stickers alrededor para poder abrir. Así que vamos a escoger uno de ellos y vamos a utilizar un cuchillo muy práctico para abrir la caja desde arriba y luego desde un lado. Listo, ya está. Vamos a quitar el empaque principal y vamos a encontrarnos con una caja marrón sencilla, básica, y adentro nuestra cámara 4K Pro. Ahora vemos que la cámara se ve bastante grande. Si coloco mi mano al lado, pues sí se ve grande, pero debe ser por las mismas cantidades de resoluciones, lentes y demás que tiene adentro. Así que vamos a sacarla de aquí, de la base. Viene adherida acá y encontramos que la cámara tiene un puerto USB-C. Aquí vamos muy bien por parte de Logitech, entonces buen punto para ellos. Adentro de la caja también encontramos en la parte de abajo, encontramos los manuales, la garantía, que vamos a dejar aquí a un lado, y dentro de como un empaquecito encontramos tres cosas. Vamos a retirar aquí la caja, que ya no tiene nada más. Y vamos a encontrarnos con tres cosas más. Vamos a quitar este empaque también de acá. Vamos a encontrar con tres cosas más. Uno es un empaque o como una bolsa de tela para guardar la cámara, para transportarla de un lado a otro. No le veo mucha utilidad porque la verdad si la colocas en tu casa pues, o sea, ya ahí queda. Pero bien para algunas personas que la viven moviendo. Encontramos un clip también adicional. No sé exactamente para qué es, vamos a mirar más adelante para qué es. Y encontramos un cable que se ve que es USB-C, ya como dijimos en la cámara, con USB 3.0. Así que pues eso es lo único que tenemos en la caja para este unboxing. Ahora vamos a abrir la otra cámara, la C270, para ver qué características tiene. De igual manera, para este unboxing vamos a utilizar también un cuchillo y vamos a abrir por aquí un sticker que tiene. Cuando abrimos la caja encontramos directamente la cámara y vamos a sacarla muy cuidadosamente. Y en este caso encontramos algo mucho más sencillo, simplemente la cámara con un cable conectado directamente a él que no se puede despegar, obviamente, y con un puerto USB 2.0. De resto no encontramos absolutamente nada más en la caja, a excepción pues del pequeño manual y pequeña garantía. Así que pues vamos a dejarla aquí a un lado y ahora vamos a comparar las dimensiones y los tamaños de las dos cámaras. Y bien, por un lado vemos que los tamaños son bastante diferentes y lo pueden ver aquí en la cámara de la mesa que el tamaño es bastante diferente, es mucho más grande la 4K, pero lógicamente sabemos que la calidad es 1000 veces mayor. Sin embargo,
Tienen más o menos los mismos tipos de clip, pero sí una gran ventaja es que ya tengamos un cable totalmente desplegable. Y luego vamos a ir hasta la computadora para configurar ya las dos cámaras y empezar a comparar sus resoluciones y sus características indispensables con las cuales puedes manipular las imágenes de estas cámaras. Ya en nuestra computadora procedemos a conectarnos a internet y a entrar a la página oficial de Logitech para descargar el software Logitech Capture y después procedemos a instalarlo para empezar a utilizar todas sus características. Y bien, después de instalar el software, así es como se ve la cámara en resolución 4K con 30 fps. El menú tiene dos entradas diferentes. En la primera podemos seleccionar la cámara que tenemos lógicamente en la Brio y podemos seleccionar también si quieres el display o la pantalla completa, o podemos seleccionar el Chrome o el Filmora o los programas que tengas abiertos. Esto de los ángulos es lo mejor. ¿Qué tanto alcance tiene la cámara? Se pueden dar cuenta que estamos a 65, si lo coloco a 78, muchísimo mejor, y a 90 grados. O sea, estamos hablando de que técnicamente se puede ver muchísimo alrededor tuyo y puedes ampliar muchísimo más tu imagen. Aquí está el HDR y está la parte de zoom, que tú le puedes hacer un zoom digital y lo puedes hacer hasta lo más que se pueda y también reducirlo. Es más, incluso lo puedes colocar a la mitad y moverlo hacia un lado o hacia otro. Y tiene el autoenfoque, que si ustedes lo desactivan y lo hacen automático, mire cómo queda la imagen. Inmediatamente se pixela. También el automático de los blancos. También podemos colocar como un tipo de pantalla de fondo, como un tipo de pantalla verde o pantalla azul de fondo. También tenemos aquí en la segunda opción, que es donde les quería mostrar, que se puede ver cualquiera de las cosas que tú selecciones. El display, en este caso seleccioné navegador de Chrome. El mouse pasa hacia donde está el navegador, pero no se ve toda la computadora. Entonces, si se dan cuenta, solamente se ve el navegador, que fue lo que tú seleccionaste. Haz de cuenta que es como un OBS Studio, pero como que incorporado con un programa de Logitech. También está esta herramienta que te hace ver varias opciones, te hace ver varios efectos. Por ejemplo, si se dan cuenta, hay un logo aquí abajo de Logitech y no lo podemos quitar. Aquí la marca de agua la podemos quitar y ya nos queda totalmente abierto. También podemos agregarle una barra de texto con textos de diferentes maneras, de diferentes colores, y podemos colocarle una pantalla de efectos o una escena de efectos. La parte de acá, y vamos a seleccionar que va a ser en la entrada 1, que es donde tenemos la cámara donde estamos nosotros. Al darle aquí nos queda mucho blanco. Hay más efectos, pero creo que ya tienes que como que pagar la membresía o suscribirte. Y seguimos en la parte del borde. Aquí también tenemos la opción para colocarle borde de color. Entonces, por ejemplo, vamos a colocarle a nuestra primera cámara. Le vamos a colocar un borde de 13 o un borde más ancho de 36 píxeles. Y la transición está en blanco normal. Si colocamos esta opción, que es la única que nos deja por ahora, cuando tú quieras cambiar de una pantalla a otra, simplemente al darle clic hace el mismo efecto como tal. Entonces tiene muchas configuraciones. Aparte, también aquí en la cámara tiene la resolución para que ustedes puedan seleccionar. Obviamente la tenemos en 4K. Si la colocamos en HD y le podemos colocar 60 fps, así podemos que la imagen se vea un poco más fluida. Vamos a dejarla en 4K para que tengamos la imagen supremamente bien y automáticamente se pasa a 30 fps. Ahora, el sonido. Si ustedes pensaban que me estaban escuchando con el sonido de la cámara, no, lamentablemente me estaban escuchando con el sonido del micrófono HyperX, que si ustedes no han visto el video, tenemos el unboxing de ese micrófono aquí en el canal, así que pueden aquí, bueno, no sé, la cámara está a la inversa, aquí les dejo la etiqueta para que ustedes vayan a ver el video después. Y ahora sí vamos a escuchar el sonido de la cámara. Entonces vamos a cambiarlo y vamos a colocar el micrófono de la cámara. Bien, ahora sí me están escuchando con el sonido o el micrófono de la cámara Logitech. ¿Vale la pena? Yo creería que vale la pena. Sin embargo, ustedes
por favor coméntenme aquí abajo qué les parece el sonido de la cámara para saber si realmente vale la pena o no. Vamos a seguir con el menú y vamos a seleccionar acá donde están los atajos, que te está enseñando cuáles son los atajos, y por último está aquí la parte de iniciar sesión si pues quieres abrir una cuenta como tal y esas cosas. Pues déjenme decirle que está muy completo, es un software bastante completo, incluso pueden ustedes utilizar de dos maneras diferentes para que ustedes puedan manipular la imagen aquí. O sea, está muy completo. Si por ejemplo se les salen los bordes negros, recuerden que con el efecto vamos hasta aquí hasta abajo, le decimos que la 2 y le colocamos un borde según referente a nuestro unboxing. Entonces está bastante bien. Creería yo que es un software muy completo. Sus botones, lógicamente, sobra decirles que pues aquí para grabar, para tomar fotografía, el micrófono y el parlante. Sí, está bien completo, está bien hecho el software como tal. Y bien, ahora vamos a comparar esta resolución y demás con la C270, la primera cámara HD de Logitech. Y sí, esta es la cámara C270, la básica HD, pero a 720. Sí se nota bastante la diferencia, estoy viendo aquí y sí, es bastante la diferencia. Es algo muy básico, ¿no? Recordemos que son $25 nada más. Ahora, vamos a escuchar el audio de esta cámara a ver cómo suena. Y bien, ahora sí ya está el audio de la cámara únicamente. La cámara está a la resolución más alta que puede y con el mejor audio que se puede, así que pues esta comparación creo que fue bastante cruel con la pobre C270, pero pues había que hacerla para que se dieran cuenta de las diferencias tan grandes que hay de la primera generación a esta. Y bien, para concluir, ¿qué les puedo decir de estas dos cámaras? Y es que hay una diferencia abrumadora. Y sí, ya lo sé, estamos hablando de 4K contra 720 de resolución. Pero también estamos hablando de $200 contra $25. ¿Y a qué voy con este punto? Y es que si tú lo que quieres es simplemente jugar con amigos en línea, chatear, hacer zoom y demás, con esta cámara es más que suficiente para que puedas hacer todo eso. Pero si tú te quieres dedicar profesionalmente al streaming y demás juegos, ahí sí te aconsejo que te vayas por la 4K Pro, que hasta ahora en el mercado es una de las mejores que hay, tanto en calidad, materiales físicos y su configuración y su versatilidad para poder manipular todo su software. Así que ya lo saben, si ustedes quieren un unboxing o un review específico de algún producto, háganmelo saber aquí abajo en los comentarios. Y por supuesto, regálenme un like para que sepa que estoy haciendo muy bien mi trabajo. Y también no se olviden que si no se han suscrito, ¿qué están esperando? Suscríbanse en el botonito rojo de aquí abajo y toquen la campanita para que YouTube les notifique de cada video nuevo que vamos subiendo cada semana. Así que con esto me despido, espero que tengan un excelente resto de día. Un fuerte abrazo, bye.